Bueno, vamos a hablar de los retos en el asesoramiento genético en la era de paneles multigenes y vamos a revisar, pues, para empezar, lo que se había comentado previamente, que en el asesoramiento genético de estos paneles, pues se debe de hacer un asesoramiento pre-prueba y un asesoramiento post-prueba. Partimos de que tenemos que preguntar al paciente si él desea conocer si tiene riesgo para desarrollar algunos otros tumores en el contexto de un síndrome de predisposición a cáncer hereditario. Entonces, desde aquí, pues tenemos que darle autonomía al paciente. Si él considera que esa información es irrelevante para pues, su tratamiento, para su manejo, para las implicaciones personales que él tenga, pues tenemos que dejarle decidir libremente, pero con una decisión informada, si desea que se le realice o no para empezar una prueba de este tipo. ¿Ok? Y también tenemos que hacer énfasis en que esta información puede también tener repercusiones para la familia. Entonces, tenemos que investigar si él desea compartir, una vez que tenga resultados, esa información con la familia. Ver o describir qué beneficios va a recibir de hacerse la prueba, pero también qué desventajas, principalmente en el aspecto de cuestiones emocionales que pueden producir ansiedad, estrés, de tener un resultado positivo o incluso de tener una de estas variantes de significado clínico incierto. Y pues los beneficios, poder tener un seguimiento adecuado al tipo de síndrome de predisposición a cáncer que se identifique, poder tener incluso medidas de prevención como cirugías reductoras de riesgo o incluso un seguimiento pues, más estrecho. Entonces, hablar ampliamente tanto de beneficios como desventajas y de lo que esperamos encontrar en esos resultados. Decíamos los tres grandes grupos, que sea un resultado positivo, que sea un resultado negativo, que sea una variante de significado clínico incierto. Y esto es muy importante cuando tenemos un resultado positivo, pues tenemos que hacerle saber a ese paciente que hay acciones que se pueden realizar con ese resultado. Hay quienes mencionan como accionabilidad que tiene ese resultado y que pues ese resultado también se maneja de manera confidencial. Entonces, aquí tenemos que hacer mucho énfasis en nuestra carta de consentimiento informado, donde el paciente podrá determinar si quiere que esta información pues solo sea conocida por él o si también por los médicos que están dándole tratamiento e incluso por los familiares. Cuando tenemos un resultado positivo y entonces tenemos un hallazgo de un gen que nos confiere un riesgo elevado para cáncer, pues también tenemos que decirle que existe un plan de manejo médico y que pues podemos hacer ciertas intervenciones. Entonces es como un algoritmo general de cómo es que se tiene que realizar el asesoramiento en estos paneles multigenes. ¿A quién se lo tenemos que realizar? También es algo muy importante. Seleccionar el paciente correcto que tiene que ir a una prueba de panel multigenes, basado en los antecedentes personales o familiares que cumplan criterios para más de un síndrome de cáncer hereditario. Entonces no podríamos hacer una mutación dirigida a alguno de los síndromes porque tiene criterios para más de uno, ¿ok? Si es un paciente que tiene múltiples diagnósticos de cáncer, pero que sin integrar como tal un síndrome de predisposición, o cuando ya hay una sospecha de un síndrome de predisposición, pero que no cumple criterios estrictamente desde el punto de vista clínico. O también cuando tenemos un paciente con un resultado que es negativo, que fue ya específico para un gen, entonces se habla de volver a hacer un nuevo estudio, pero pues ampliando los genes que se están investigando, cuando a pesar de que está un resultado negativo, tenemos una alta sospecha de un síndrome de predisposición a cáncer. Y bueno, ¿cuáles son los errores frecuentes que cometemos? Primero, ordenar una prueba errónea, que nos vaya a originar de ese resultado, pues que encontremos, hagamos estudios de escrutinio en ese paciente y encontremos un diagnóstico de cáncer, que todo se derive
a partir de que ordenamos o solicitamos una prueba errónea. También pues, va a derivar en que tengamos un mal uso de los recursos para la atención médica y de estas pruebas. ¿Okay? También vamos a ver que podemos tener una interpretación inadecuada de los resultados. ¿Esto en qué puede derivar? En que tengamos un diagnóstico igual de cáncer con un resultado de una prueba mal interpretada, que se realicen cirugías innecesarias con una prueba, por ejemplo, en una variante de significado clínico incierto, que no haya más antecedentes o más factores en la familia que nos indique que hay necesidad de hacer una cirugía reductora, o incluso recomendaciones imprecisas en cuanto al manejo médico, en cuanto a cuánto tiempo se tiene que estar revisando ese paciente, en qué estudios de imagen o laboratorios se les tengan que indicar. Entonces, son de las alteraciones que vamos a encontrar en la interpretación de los resultados. Y uno que es todavía un poco más severo, que sería no proporcionar el asesoramiento genético. Cuando no se proporciona ese asesoramiento genético, porque el hallazgo que me están reportando en el laboratorio, pues a lo mejor es un abuso o es algo, como habíamos comentado, una variante de tipo 2, y que hay una historia familiar pues bastante amplia, sospechando de que se trata de algo hereditario, podemos omitir hacer ese asesoramiento genético, y entonces pudiera darse el caso de que en una etapa posterior se haga un diagnóstico de cáncer en una etapa avanzada e incluso que ese paciente fallezca, cuando pues teniendo las herramientas pudimos haber llevado un seguimiento de ese paciente. Y pues también recomendaciones imprecisas en cuanto al manejo. Bueno, uno de los grandes retos, como ya vimos, para el asesoramiento en estos paneles es que la tasa de detección de las variantes de significado clínico incierto es bastante amplio. Comparado, la tasa de detección, por ejemplo, en estos paneles va del 15 al 40%, comparado con una tasa menor al 3% cuando hacemos un estudio dirigido, por ejemplo, a algunos genes como BRCA1 o BRCA2. Entonces, entre pues, más tecnología tenemos, mayores hallazgos o incidentes podemos encontrar. Vamos a clasificar en base a la utilidad clínica de estas pruebas, pues a tres grandes grupos de riesgo. Los que están en riesgo alto, que van a ser estudios que se van a hacer sobre genes para síndromes con alta penetrancia, en las cuales sí tenemos acciones específicas o recomendaciones específicas o guías específicas, y que pues tienen una alta implicación también para la familia, que podemos hacer un manejo o un seguimiento a la familia. Los que están en riesgo moderado son genes o pruebas que van a tener genes que tienen una penetrancia moderada, en los cuales no se conoce como tal un síndrome de cáncer específico, pero que sí se sabe que están asociados a ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de ovario o cáncer de colon, pero pues tenemos guías que están basadas más que nada en los reportes y en la historia familiar, y que tienen acciones que sí pueden aplicarse de manera moderada en la familia, pero estas acciones pueden ser no directas, dependerá mucho de la historia familiar que tengamos en este paciente. Y también vamos a ver las que están de riesgo bajo, que son genes de penetrancia baja, en los cuales no hay una asociación clara todavía entre si hay un riesgo o no para el desarrollo de ciertos tumores específicos, y por obvias razones, pues las acciones que podemos ejercer en ellos son bajas, tenemos falta de guías para este tipo de genes, y las implicaciones que están en la familia pues probablemente no puedan ser utilizadas. No puede haber una guía como tal en ellos, en los familiares. Entonces aquí veíamos una tabla en cuanto a la clasificación de los riesgos. Vemos que hay genes pues, que están relacionados a cáncer de mama, los que ya hemos mencionado como BRCA1, BRCA2, otros como el CDH1, el PTEN, el P53, que también habíamos hablado, pero también vemos que hay genes moderados como ATM o el PALB2, o incluso genes de muy bajo riesgo, como RAC51. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué sucede con esto. Este es un árbol genealógico donde tenemos una historia familiar
de una paciente que es referida porque su hija cuenta con un diagnóstico de cáncer de colon a los 40 años y entonces nos las refieren a ella con un antecedente de diagnóstico de cáncer de mama a los 60 años, actualmente de 80 años. Se investiga y se hace su genealogía y vemos que también tiene un antecedente de una tía, en este caso una hermana, con diagnóstico de cáncer de colon a los 41 años, fallecida a los 45 años. Pues sin más datos relevantes en la historia familiar. Entonces se le indica la prueba del panel y lo que encontramos es una mutación en el gen PALB2, el cual pues se sabe que va a tener una penetrancia moderada y que pues habría que considerar en el manejo de este paciente pues todas las implicaciones en cuanto a los diagnósticos en la familia, que lo que vemos principalmente pues es cáncer de colon y pues prácticamente es la única paciente que ha sido diagnosticada con cáncer de mama. En el siguiente ejemplo vamos a ver que es una paciente que es referida por antecedentes familiares, tiene una hermana que tiene diagnóstico en este momento de cáncer de mama, tuvo su mamá que igual tuvo diagnóstico de cáncer de mama e incluso la abuela con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces es una historia pues, que nos sugiere que sí se asocia a un síndrome de predisposición a cáncer. Se hace el estudio, la prueba de los genes y lo que se encuentra es una mutación heterocigota en el gen MUTIH. Como vimos, pues este gen pues tiene una baja penetrancia en cuanto al riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Entonces no hay como una recomendación establecida o una guía para realizar el seguimiento en estas pacientes. Sin embargo, por la historia familiar pues bastante sugestiva, ¿no? de este síndrome de predisposición a cáncer, pues las recomendaciones que se harían en este paciente, pues sí, es hacer un seguimiento como si se tratara de un síndrome a lo mejor de cáncer de mama ovario, hacer los tamizajes que se requieran en cuanto a mastografías, en cuanto a ultrasonidos, en cuanto a la vigilancia en los familiares y también llevar un seguimiento en este paciente para ver si se asocia a algún tipo de otros tumores. Sabemos que este gen MUTIH se asocia principalmente al desarrollo de cáncer de colon. Entonces, una de las recomendaciones por este antecedente pues, es hacer incluso seguimiento o vigilancia de esta parte que serían con colonoscopías. Entonces, pues sí es una gran implicación, ¿no? El tener este hallazgo en una historia familiar que pareciera ser más de cáncer de mama, pero pues ahora las recomendaciones también serían la búsqueda intencionada de otros primarios a nivel de lo que es colon. Tenemos este otro ejemplo en el cual es una paciente con cáncer de mama triple negativo a la edad de 40 años, tiene el antecedente por lado de la madre de un diagnóstico de cáncer de ovario, también una tía materna con diagnóstico de cáncer de ovario a los 62 años y una tía también con diagnóstico de cáncer de mama bilateral. Entonces, igual fue a una prueba, se realizó la prueba y lo que encontramos es que es una mutación en el gen BRCA1 y en el gen RAC51, dos mutaciones patogénicas y que sabemos que pues, la mutación del BRCA1 pues, es la que nos confiere un riesgo mayor en cuanto a los grupos de riesgo, en cuanto al desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, en cuanto al gen RAC51, pues lo consideramos como un riesgo bajo. Sin embargo, en cuanto al seguimiento, pues tendríamos que tomar el antecedente mayor, que sería nuestra mutación más, en este caso, más asociada a la enfermedad, en BRCA1, pero no por eso pues obviar que en este paciente pues están presentando las dos y también al momento del asesoramiento
hacia la descendencia, hacia los hijos, pues eso también será de mayor relevancia, porque cuando hagamos estas pruebas en los familiares, en los hijos, cuando sean mayores, pues también tendrán implicaciones para su diagnóstico y para su seguimiento. Pudiera ser que tuvieran igual ambas mutaciones, pudiera ser que solo tuvieran la de PAL o solo tuvieran la de BRCA1. Entonces, son otras implicaciones que tenemos que conocer cuando encontramos este tipo de hallazgos. Vemos este otro árbol genealógico, es una paciente de 29 años que tiene como antecedentes una tía por rama materna con diagnóstico de cáncer de mama unilateral y el antecedente de abuela materna también con cáncer de mama, y ella va a tener un tumor de un carcinoma ductal in situ, con un carcinoma ductal infiltrante, con receptores hormonales positivos y estrógenos positivos, progesterona negativos y HER2 negativo. Entonces, esta paciente igual se le realizan uno de estos paneles y lo que encontramos es una mutación en el gen BRCA1 y una variante de significado clínico incierto en el gen APC. Como podemos ver en esta historia familiar, pues es altamente sugestiva de un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario y no tenemos ningún antecedente de desarrollo de alteraciones a nivel de lo que es el gen APC, como pudiera ser colon, entonces, o otras alteraciones extracolónicas. Pero entonces el seguimiento que tenemos que dar o el manejo que tenemos que dar a este paciente pues será enfocado sobre todo a la historia familiar y a la presencia de esta mutación en el gen BRCA1. Vemos este otro ejemplo en el cual vamos a tener una paciente que es referida por antecedentes familiares. Ella está asintomática, no tiene ninguna manifestación, pero tiene el antecedente de una tía por rama materna con diagnóstico de cáncer de mama. Tenemos el antecedente de una tía igual por rama materna con diagnóstico de cáncer de colon y el antecedente de la abuela materna con diagnóstico de leucemia y el antecedente de la bisabuela con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, se realiza una prueba y vamos a ver dentro de los resultados que encontramos una mutación en el gen TP53, pero en mosaico. ¿Y qué hacemos cuando encontramos estas alteraciones? Pues la historia familiar pues no es como tal o no cumple criterios como tal para el diagnóstico de un síndrome de Li-Fraumeni. Dentro de los tumores o cánceres que se han identificado, pues lo que predomina es cáncer de mama y solo un diagnóstico pues, de leucemia, pero que no es tan significativo para pues, poder integrar un diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni. En cuanto a la proporción, y hablando con el laboratorio, en cuanto a la proporción de este mosaico, pues es un mosaico relativamente bajo, estamos hablando de un 13%, y entonces las guías o recomendaciones que se va a hacer a este paciente, tomando en cuenta que pues, el síndrome del Li-Fraumeni puede tener muchas implicaciones, no solo de tumores de mama, sino puede haber sarcomas, puede haber el desarrollo de tumores a nivel de glándula suprarrenal, podemos tener así en sistema nervioso central. Entonces, en base a esto tendríamos que estudiar o dar un seguimiento para ver si ameritaría o no realizarse estos estudios de pesquisa en esa paciente por este hallazgo de un mosaico. Y bueno, vemos este otro caso en el cual pues es una paciente afectada de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativo, 23 años, bastante joven, se hace la prueba y encontramos una mutación en el gen TP53 en mosaico, sin historia familiar. Entonces aquí igual tenemos que considerar pues, que pudiera tratarse de una mutación de novo. En ella pues sí tendríamos que vigilar, hacer un seguimiento como si se tratara de un síndrome de Li-Fraumeni, a pesar de que igual revisando con el laboratorio el mosaico era del 7%, un mosaico igual bajo, pero pues que tendríamos por el antecedente ya de estar afectada y la edad pues bastante joven, pues que hacer un seguimiento personalizado enfocándonos al diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni.
Vemos este otro, que es una historia en la cual vamos a tener una paciente asintomática que es referida por la historia familiar de 3 tías con diagnóstico de cáncer de mama, tía y madre con diagnóstico de cáncer de mama y abuela con diagnóstico de cáncer de mama. Se realiza la prueba y vemos que la mutación que se encuentra es en el gen PMS2, que está más asociado al diagnóstico de síndrome de Lynch. Entonces, en estos casos nos quedamos como que, ¿y entonces por qué la historia es tan sugestiva de síndrome de cáncer de mama y ovario, pero la mutación pues no corresponde con esa historia familiar? Por obvias razones, por el diagnóstico de esta mutación en esta paciente, se tendría que hacer el escrutinio indicado en un caso como de un paciente que tiene un síndrome de Lynch, hacer sus colonoscopías, hacer sus ultrasonidos transvaginales para revisar ovario, endometrio, utilizar todas las herramientas, pues tratando de descartar que esta paciente pues, en algún momento pudiera desarrollar este tipo de alteraciones por la mutación que presenta. Y no dejar de lado, por la historia familiar que tiene, la pesquisa en cuanto a cáncer de mama. Y bueno, otro aspecto o dilemas que encontramos en la parte del asesoramiento con estos paneles es que una de las principales motivaciones por las que las personas se realizan el panel es que quieren saber si sus hijos van a tener un riesgo mayor para el desarrollo de cáncer, si ellos les van a heredar o transmitir esa predisposición mayor para el desarrollo de cáncer. Es como una de las mayores motivaciones por la cual se realiza la prueba. Entonces, tienen que considerar si van a informar un resultado positivo para un síndrome de predisposición a cáncer. ¿Qué implicaciones tiene que se informe a los niños? Desde el punto de vista pues, emocional, pues, varias implicaciones en cuanto a angustia, estrés, pero por otro lado, pues sí tiene ventajas porque entonces el niño puede entender hacia cierto punto, también dependiendo de la edad, el por qué su papá tiene que ir o su mamá tiene que ir a hacerse revisiones periódicas, por qué a lo mejor se tiene que hacer una cirugía reductora de riesgo. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas informar. ¿Ok? ¿Cuándo informar? La edad, sobre todo, que vamos a considerar para los genes, como el caso de síndrome de cáncer de mama ovario, BRCA1, BRCA2, sabemos que no vamos a encontrar pacientes afectados en edades tempranas. Entonces, lo ideal o la recomendación es que se haga ese informe cuando esa paciente o ese familiar pues, cumpla la mayoría de edad, a partir de los 18 años. Y también que informar, a lo mejor no podemos informar el resultado positivo del papá de que sí tiene una mutación en BRCA1 o en BRCA2, pero sí le podemos informar que pues, esa paciente a lo mejor desde una etapa temprana tiene que empezar a conocer su cuerpo, tiene que empezar a hacer autoexploración, que en algún momento de la vida pues igual va a requerir hacerse algún ultrasonido como parte de vigilancia y en una etapa a lo mejor mayor una mastografía. Sí podemos dar información en cuanto al seguimiento, aunque se desconozca el estatus de la mutación. Y esto, ¿a qué edad realizar la prueba a los hijos? Si yo ya tengo mi mutación bien comprobada en BRCA1 o BRCA2, quiero saber si mi hijo la tiene o no la tiene, o mi hija lo tiene. Entonces, esto es bastante común que pues los padres, incluso sin el consentimiento de los hijos o incluso sin informarles para qué se les está haciendo el estudio, pues se les realicen esas pruebas. Es algo que pues no es correcto, no se debería de realizar, pero existe. Así hay casos en los que se les ha hecho a niños la mutación. ¿Y para qué en ese momento, para qué le podría servir a ese niño saber, o a esa niña saber que tiene la mutación en BRCA1 o en BRCA2, si estamos hablando a lo mejor de alguien menor de 10 años? Pues las cirugías y el seguimiento y todas las medidas de prevención que están recomendadas en el síndrome, pues son a partir de edades mayores. Entonces, en ese momento no tendría realmente un impacto conocer en ese niño que tiene la mutación.
Y bueno, hay casos muy específicos en que sí está indicado hacer un estudio presintomático y que sí está indicado realizar el estudio en niño, como veíamos en algunos de los otros genes en los que se les ha encontrado asociación, como son los genes de P53, como son en los de cáncer gástrico difuso hereditario, como son en poliposis adenomatosa familiar. En esos casos, en ese tipo de mutaciones, en genes que sabemos que el inicio de los síntomas pueden ser en edades muy tempranas, como los 10 años o menos, en neoplasia endocrina múltiple también, tipo 2B, y que sí hay como ciertas indicaciones o medidas profilácticas que se puedan realizar, incluyendo algunas cirugías. En esos casos sí está justificado realizar ese estudio presintomático en menores. Hay quienes dicen que lo ideal pues sería que desde el nacimiento o antes de los 10 años. Sin embargo, dentro de los múltiples consensos que hay en cuanto al tamizaje de niños, pues recomiendan que sea antes de los 12 años, entre los 6 y 10 años, pero solo en los casos en que sí tengamos un impacto en cuanto al seguimiento o al manejo de esos niños. Y bueno, para concluir, entonces vamos a ver que tenemos que tener un asesoramiento tanto pre-prueba y post-prueba y una carta de consentimiento informado. Hay que elegir el panel específico de acuerdo al fenotipo para disminuir los hallazgos inciertos o incidentales. Si tenemos ambigüedad en cuanto a los resultados, tenemos que utilizar todos los recursos disponibles que tengamos a la mano, desde la búsqueda de la literatura, acercarnos al laboratorio de referencia, los expertos en genética, para establecer el asesoramiento y el manejo que debe de tener ese paciente y su familia. Cuando tenemos resultados que no son informativos o mutaciones en genes de baja y moderada penetrancia, tenemos que utilizar estos riesgos empíricos en base a la historia familiar para ayudarnos a establecer un manejo y un seguimiento, y en los casos difíciles se recomienda que estos pacientes deban de llevar un seguimiento por lo menos 1 hasta 3 años, donde se puedan hacer recomendaciones en la familia y se pueda establecer una guía de manejo. Y tener cuidado, pues, en qué pacientes seleccionamos para la prueba, en el número y los genes que vamos a estudiar en estos paneles, haciendo énfasis en que podemos utilizar paneles personalizados como una alternativa racional a los paneles prefabricados, pues que en muchos casos no concuerdan con el fenotipo que queremos estudiar, y pues que tenemos que tener también un uso moderado en cuanto a las estrategias de detección y prevención que vamos a recomendar en esa familia. Tampoco se vale pues, hacer un uso excesivo de pruebas o tamizajes para ciertos hallazgos cuando pues, no hay una historia familiar que lo justifique. Sería todo.